¿Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia? RV Radio, tu alternativa. Pues empatiza y quédate con nosotros, la amistad la pondremos entre todos. RV Radio, tu alternativa. En RV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. RV Radio Cataluña España, ¿será tu alternativa? A un paso del medievo, te invita a conocer la vida de los templarios en su paso por España. En el campo de batalla mira a tu hombro. Si llevas la cruz del templario, perfecto. Si no la llevas, estás perdido. A un paso del medievo, con la narración y colaboración de Josep Miquel Martínez y Santi Gamisans. Un rey no mata a otro rey, pero la alevosía y la ruindad de este hombre no podían consentirse. A un paso del medievo, un programa de RV Radio Cataluña España. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas, todos? ¿Bien? ¿Sí? Pues nada, que me alegro mucho. Bienvenidas, bienvenidos, esto es RV Radio Cataluña España, quien nos habla, Santi Gamisans. Estamos en ese programa que nos vamos de paseo hacia el pasado, hacia esa época medieval donde Josep Miquel Martínez nos va a poner al día de muchas historias, de muchas cosas muy interesantes, porque lo que se vivió en aquellas épocas, nosotros no tuvimos la oportunidad. Bueno, creemos que no tuvimos la oportunidad. Vete a saber si alguno de nosotros estaba por allí, pululando también, como un templario o como algún otro tipo de soldado, Ay, cómo es la vida. Bueno, pues nada, hoy en el programa Un Paso del Medievo tenemos a Josep Miquel Martínez al otro lado ya, y vamos a hablar de una torre que está ubicada en tierras castellanas, la torre de Ajo y algo más. Ajofrín. Buenos días. En Toledo. Josep Miquel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenido, Pues bueno, sí. Oye, Sí, ¿tú qué coy hacías por Ajofrín? pues bueno, como tocaba, he vuelto de los eh, retiros espirituales templarios de Ulises, retiros Ulises, definitivamente, en los que, bueno, pues hacemos recorridos por localizaciones medievales, sobre todo, que tengan que ver, que estén relacionados con la Orden del Temple. Entonces, bueno, pues en este encuentro, pues hemos vuelto, porque eso es como la piedra angular, ¿no? Para recoger las energías de Nuestra Señora de Melque, que es, bueno, pues se sabe que de antiguo fue una localización, fue un asentamiento romano. Todavía hay restos de presas que utilizaban para regadío, de presas romanas, o sea, se sabe, está datado. Y luego fue lo más importante y lo más trascendente fue la presencia visigótica, porque ahí, pues en la iglesia de Nuestra Señora de Melque, pues que todavía está lo que es la iglesia, solo ha quedado la iglesia, digamos, ¿no? Todo lo demás, que era como un recinto amurallado, donde habían, pues, en unas épocas había incluso poblado, y en otras épocas habían asentamientos, el asentamiento templario, muy importante, pero bueno, originariamente
fue un asentamiento visigodo, la iglesia, donde se hacían los nombramientos de los reyes visigodos del Reino de Toledo. O sea que tanto bajo el punto de vista histórico como un punto de vista energético, porque allí se hacían esas iniciaciones y esas iniciaciones de realeza no se realizaban en cualquier lugar, sino ya en sitios específicos. Bueno, cerca de allí se descubrió en su día un tesoro visigótico compuesto por coronas votivas bueno, y elementos que servían para hacer la coronación del rey visigodo, y se sabe que, bueno, hay otros tesoros por ahí escondidos que todavía no se han encontrado, ¿no? Bueno, aparte de la visita obligada a Nuestra Señora de Melque, también, bueno, pues recorrimos otras localizaciones y otros lugares, bueno, para ir conociendo asentamientos templarios o asentamientos curiosos, como fue un cromlech, o sea, eso es como para que nos hagamos una idea de un Stonehenge, ¿no? En las que, bueno, pues hay una serie de piedras puestas en círculo, que eso servía bueno, pues en el Neolítico, en el Paleolítico o por allá atrás, o sea, muchísimos años allá atrás, que milenios, que servían para observación astronómica, ¿no? Bueno, se ha datado y se ha encontrado que ciertas posiciones de las piedras marcan solsticios y equinoccios, ¿no? Faltan mucho más para descubrir, porque se ha descubierto, bueno, se ha datado y se ha interpretado una zona muy concreta, precisamente donde las piedras estaban formando un círculo, y bueno, pero hay muchísimo más, porque esas estructuras pétreas ocupan más territorio. Lo que no se ha estudiado, solamente se ha estudiado esto, ¿no? Y se sabe que en otras partes de los Montes de Toledo también se encuentran esas estructuras. Lo que pasa que era para preservarlas se nos omitió la localización, ¿eh? Porque la gente, como somos muy animales, ¿no? Somos la peor especie animal del planeta Tierra, pues no se nos puede decir: allí no vayáis y allí no se toca, y basta que nos lo digan para ir a desmontarlo piedra por piedra, ¿no? Como nos llevamos un recuerdo a casa y acaba la cosa desmontada, ¿no? Aniquilada, arrasada, ¿no? Bueno, pues precisamente para preservar esas localizaciones, pues no se nos dijo ni a nosotros, ¿no? Sí que visitamos una, pero las demás están desconocidas. Eso como dato curioso. O sea, que quiero decir que en estos retiros Ulises, aparte de trabajar la energía, la energética, la espiritualidad, los conocimientos que tenían los templarios, conocimientos esotéricos, también los conocimientos históricos, el domingo pues bueno, pues fuimos, como también sucedió en el anterior retiro, a un nombramiento, una representación de cómo se hacía una aceptación del nuevo caballero templario, cómo se admitía y se realizó en el castillo de Montalbán, donde se sabe que allí, bueno, pues estuvieron presentes los templarios en una encomienda. Además, pues se hizo esa representación simbólica sobre los restos de la capilla, que se sabe que estaba en medio de todo el castillo, de toda la fortificación. Fue un acto muy entrañable y precioso, porque fue, bueno, pues una representación basado en unos escritos
antiguos, originales, de aceptación de los caballeros templarios. O sea que no era un diálogo inventado, ¿no? Un diálogo o un nombramiento creado de la fantasía, sino basado en textos del siglo XII. O sea, fue muy precioso. Además de una explicación histórica sobre el castillo de Montalbán y sobre las encomiendas que había alrededor del castillo de Montalbán y que algunas eran visibles desde el castillo, ¿no? O sea, fue unas jornadas muy potentes, muy interesantes. Bueno, y ahora pues hablaremos de otra localización que me llamó mucho la atención, fue muy curiosa, que es la Torre de Ajofrín o la cárcel visigoda de Ajofrín, que también se la conoce así. Esa es visitable y es, bueno, el propietario, porque es una propiedad privada, pero el propietario de esa torre, que vive en el interior, o sea, esta torre ahora está habitada, la tiene decorada con muy buen gusto, o sea, todo como si fuese antigua, una torre antigua, y incluso hace de guía, o sea, abre la puerta y él te enseña y te cuenta la historia de pe a pa con todo lujo de detalles de lo que era la torre de Jaufrín. Interesantísimo. ¿Mm? Bien, estupendo. Pues tenemos pocos minutos ahora para continuar, José Miguel, pero Mm. cuando entremos después de ese vasito de agua que nos vamos a tomar, pues abordamos el tema de la torre de Ajofrín y también esa cárcel visigoda, ¿eh? Oye, rapidito, 2 minutos como mucho. ¿La cárcel está dentro de esa torre o están en ubicaciones diferentes? No, está dentro del recinto. O sea, tenemos la torre y Sí. tenemos, digamos, que era una torre de vigilancia, y tenemos la casa bueno, el recinto, la casa, con un patio interior. En ese patio interior, al lado del pozo de agua, eh, bueno, pues hay un tipo zulo, un agujero en el suelo, que ahí está el inicio, o sea, lo visitable es, digamos, la entrada, porque lo demás por seguridad, o sea, se sabe que la cárcel o ese túnel era más largo, llegaba a otros sitios, a otros lugares, pero ahí entra, o sea, está dentro de ese patio interior, lo que llamamos la cárcel. ¿Eh? Entonces deducimos que La está cárcel. bajo tierra, ¿eh? Bajo tierra, sí, 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 sí. Bien, Sí, bien. de allí no se podía escapar nadie, como no se Interesante. pusiese a escarbar con las uñas. ¿Eh? Oh, No, no, vete a o saber sea, si alguno no lo intentó, ¿eh? En aquella pero época, ¿eh? allí se quedó, arañando, arañando, allí se quedó, seguro. Bien, pues si os Seguro, vamos. parece, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vosotros, como siempre, no lo vais a notar, ¿eh? Y volvemos, nada, en una brevedad que, vamos, velocidad de supersónica, ¿eh? Vamos a hacer ese descanso, Josep, y volvemos en Muy nada. bien, ¿Sí? Venga, ahora familia, mismito. ahí estamos, hasta ahora, ¿eh? No os vayáis, que esto es rápido.
¿Te gustaría pasarlo bien con nosotros? Pues, ¿a qué esperas? Esto es RV Radio Cataluña, España. Hola, hola, soy Santi Gamisans y te invito a que nos dejes y formes parte de nuestras vidas. No lo pienses más y quédate con nosotros. ¿Te gustaría pasarlo bien con nosotros? Bueno, pues me ha hecho una trastada el reproductor, ¿eh? Tenía que pasarme otra cuña y me está repitiendo la misma, así que lo vamos a dejar ahí. Seguimos con A un paso del medievo, con Josep Miquel Martínez y quien nos habla, Santi Gamisans. Esto es de RV Radio Cataluña, España. Y vamos a hablar de la torre de Ajofrín y de esa cárcel visigoda también de Ajofrín, ¿eh? Así que nos vamos a centrar en la villa de Ajofrín, un pueblo bonito, un pueblo que, bueno, pues es muy medieval, ¿eh? Al momento que entras en este municipio, en esta villa, pues te das cuenta de que te estás transportando, en el tiempo. ¿O no es así, José Miquel? Tú que lo has vivido hace pocos días. Desde luego, o sea, es todo un descubrimiento, claro, los que venimos de fuera, ¿no? Bueno, buscando amistades y buscando colaboraciones con otros templarios bueno, de la península ibérica. Entonces, bueno, pues desde Tortosa hemos viajado hasta Toledo para, bueno, pues allí reencontrarnos con queridos hermanos em, del Temple, ¿no? Y además, pues bueno, pues muy estudiados, muy profesionales, muy buscando las raíces históricas, las verdaderas, y buscando algo que a mí me apasiona más todavía, que es el esoterismo, la espiritualidad que guardaban los templarios y que practicaban los templarios, se tienen indicios, pero bueno, como toda tradición esotérica está oculta, o sea, se sabe que existió, pero es de difícil encontrar, ¿no? Pero bueno, a los buscadores sinceros, desde luego, pues sí que se puede encontrar, ¿eh? Bueno, Bien. rollos aparte, vamos a por, por la torre. En realidad, la torre, o sea, esta localización que popularmente o comercialmente se llama cárcel visigoda, en realidad fue declarado cárcel o fue dedicado a ser cárcel a partir del 1409, según el cabildo de la Catedral de Toledo, o sea, del Obispado de Toledo, quiero decir, perdón. Entonces, bueno, pero ya popularmente se quedó como cárcel, 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 pero bueno, la ubicación ya viene, ya se conoce desde el tiempo de los romanos. De hecho, bueno, pues en excavaciones que se han hecho por allí, por alrededor, aparecen estelas funerarias romanas que ahora están puestas en la entrada de esa casa que tuve el gustazo de entrar. No recuerdo ahora bien el nombre. Desde aquí pido disculpas al propietario y a su mujer que nos atendieron súper maravillosamente bien y me consta que no solamente es para atendernos a nosotros, sino que es su modus operandi, es su manera de ser, ¿eh? Una atención exquisita, una atención increíble, tanto por parte del,
del señor, del caballero, que nos explicó la historia del lugar, la historia del pueblo, nos contó cuentos y leyendas relacionadas con una campana que tiene dentro de este patio interior, vamos, formidable, hasta nos dejó jugar con ella. Quien quiso allí hacer de campanero fue allí a tocar la campana, ¿no? Bueno, increíble. Y entonces, bueno, pues yo desde aquí, pues agradezco a los anfitriones que nos atendieron tan maravillosamente, ¿eh? O sea, y en sus explicaciones y en su atención. Ya te digo, tanto el caballero como la dama, como la señora del castillo, pues nos atendieron súper bien. Se sabe que esa localización ya era en el tiempo romano y hay indicios, entonces también en el tiempo, desde luego, árabe. Por supuesto, o sea, y entre medias los visigodos, entre medias de los romanos y los árabes, pues los visigodos que también tuvieron mucha presencia en Toledo porque fue la capital de su reino, del reino toledano, del reino visigodo de Toledo, ¿eh? Entonces, bueno, pues ¿de qué le viene la leyenda o el nombre de la cárcel visigoda? Pues por eso, porque pero fue a partir del 1400, la cárcel visigoda. Y bueno, pues hay también una decoración en ese patio interior de cadenas y de argollas, que es muy curioso, ¿eh? A ver si luego te paso algunas fotografías y las podemos mostrar, cadenas y argollas donde estaban atados los prisioneros. Y lo más interesante es al lado del pozo de agua, todavía existe un agujero en el suelo donde allí estaba, todavía se puede ver la entrada de la cárcel, de la cárcel visigoda, que tiene ese nombre, pero ya he contado un poco la historia, ¿no? Pero bueno, lo podemos encontrar en el Google como cárcel visigoda, ¿eh? Estupendo. Hay que decir que Jofrín es un municipio que está ubicado en Castilla y León, no, perdón, Castilla-La Mancha, ¿eh? Y que, bueno, pues en estos momentos cuenta con 2.300 y pocos de habitantes, ¿eh? No, no es muy grande el municipio, es pequeñito, es más pequeñito que donde resido yo, ¿eh? Pero supongo, José Miquel, que yo por las imágenes que he ido visitando a través de la internet, ¿no? Da la sensación de que estés transportándote a una etapa muy medieval, ¿no? Hay mucha conservación todavía de edificaciones muy antiguas, ¿no? Sí, sí, tiene un encanto especial, o sea, merece una visita y una visita delicada porque por ejemplo, cerca, al lado, por decirlo así, al lado mismo de la cárcel visigoda o de la torre visigoda, pues encontramos que hay la iglesia de Santa María Magdalena, que también tiene sus leyendas y su encanto, es preciosa, ¿eh? Y bueno, como una novedad arqueológica, un último descubrimiento de hace años, pero el último descubrimiento fueron unos baños rurales de tradición árabe integrados dentro de una casa. O sea, por fuera era una casa, y resulta que en el interior, pues bueno, pues era una casa donde se vivía gente, y resulta que al morir sus antiguos propietarios, bueno, pues se escarbó y resulta que allí aparecieron unos antiguos baños árabes. O sea, que quiero decir que, como vemos, las tradiciones antiguas de culturas que se amontonan y se superponen, es una constante en toda la península ibérica. O sea, no solamente en Tortosa,
hemos visto en programas anteriores, hemos relatado un poco en programas anteriores, sino que también pues acudimos a Toledo para visitar y empaparnos de historia y de espiritualidad templaria, y resulta que, bueno, y allí nos volvemos a encontrar con restos arqueológicos o con presencia de, bueno, pues también de civilizaciones de otras épocas remotas, parejo a lo que nos podríamos encontrar aquí. Y seguramente que vamos a otra ubicación, a otro lugar de la península ibérica, y nos volvemos a encontrar las mismas fuentes y las mismas raíces. O sea, los romanos, bueno, primero los íberos o los celtíberos o los celtas, dependiendo de a qué zona vayas. Luego están los romanos, los visigodos, los árabes y luego ya los cristianos hasta la época actual. Y nos encontramos restos de toda clase, ¿no? Y presencia de toda clase. Incluso algunos conservan hasta su nombre antiguo, ¿no? Su nombre original. Muy interesante, muy interesante. Nos tendríamos que esforzar más en potenciar, en invertir en cultura, que al fin y al cabo son nuestras raíces culturales, ¿eh? Nosotros provenimos de alguien, pues busquemos de dónde provenimos, ¿eh? Cuáles son nuestras raíces y nuestras costumbres, que muchas costumbres están ligadas a bueno, pues a costumbres y conocimientos ancestrales, muy, muy antiguos, siglos de antigüedad tenemos. Bien, tenemos, gracias a la ciencia, tenemos la oportunidad ahora de dar una muestra de ADN, y con esa muestra pues incluso se puede llegar a ir a muchos años hacia atrás para poder encontrar, bueno, pues algún antepasado nuestro, ¿no? Mm. Cosa que antes era bastante, por no decir imposible. Ahora pues en eso hemos ganado, ¿no? Y sería bueno, ¿eh? Sería bueno pues que hurgáramos, ¿eh? Porque realmente, como dice Josep Miquel, la historia de España y de esa riqueza que tenemos a nivel cultural, a nivel bueno, pues de edificios, de patrimonio, pues De tradiciones, de sí, sí, sí. tradiciones, Y es de brutal, cultura, sí, es algo es brutal, sí, importantísimo. sí, sí. Oye, cuéntanos, Mm. centrémonos un poco en la torre de Ajo, En la torre. o Mm. sea, Ajofrín. Eh, Sí, pues allí ¿Cómo es? podemos encontrar, Vamos a sí. hacer, cierra los ojos y haz volar un poco ahora tus imágenes. ¿Cómo vistes tú cuando llegaste allí? ¿Cómo la vistes? Descríbela. Bueno, pues nada más entrar, que es una calle cerrada, digamos, llegas a una calle cerrada, cerrada precisamente por la pared de la torre esta, de la torre visigoda, ¿no? Que tampoco es visigoda, quiero decir que allí hay una mezcla y una presencia multiétnica y multicultural impresionante. Pero bueno, el propietario, que es que no me acuerdo el nombre, ay, me va a pegar. Eh, eh, pues bueno, nos explicó al detalle toda la historia, todo el recorrido histórico. Entonces, bueno, pues te encuentras una pared original con un dintel de piedra de época romana también original, o sea, se ha restaurado él en con sus manos, ha restaurado ese lugar, muy bien restaurado, muy bien ambientado, con muchas piedras, claro que es originales del lugar. Llama la atención la puerta de entrada, que es también puerta original. eh, las piedras votivas, las piedras sepulcrales, lápidas sepulcrales romanas que hay a la entrada. Y luego, bueno, cuando solamente entrar en el interior llama la atención un,
bueno, pues una piedra puesta en la pared, a la parte izquierda, donde es un 8 acostado, un símbolo del infinito, ¿no? Símbolo del infinito. Y él nos comentó que esa piedra originariamente estaba en el fondo del pozo. O Vaya. sea, esa piedra es increíble porque ya desde antiguo se conocían el mundo de las energías, cosa que hoy desconocemos. O sea, ¿qué tiene de extraordinario ese 8 acostado o este símbolo del infinito? Pues ese es un símbolo de armonización. Armonización tanto de energías, de purificación y limpieza. Tanto que es así que hoy se la conoce también como energía lemniscal. Lemni, lemnis, SCAL, lemniscal. Se utiliza también en sanación este símbolo y además también en kinesiología, que es una técnica terapéutica, que se utiliza para armonizar los dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, que uno es muy creativo y el otro es más matemático, más fijo. Y entonces, bueno, pues o sea, ese símbolo que hoy en día se conoce como un símbolo armónico, ya entonces, antiguamente, ya lo conocían. O sea que no hemos descubierto nada. La historia se repite y se repite y se repite. Por eso también vuelvo a insistir, si hiciésemos más caso a la historia de antigua nuestra y de todas sus aportaciones, descubriríamos que hoy en día no estamos descubriendo tanto y tanto. Ya antiguamente ya eso ya existía. O sea, eso me llamó la atención y cuando este hombre pues nos contó que eso se encontró en el fondo del pozo y eso favorecía que ese agua era considerada medicinal, era considerada curativa, pues hombre, 2 más 2, 4, ¿no? Pues yo incluso si ese pozo siguiese en funcionamiento y siguiese en, eh, todavía sacando agua de ahí, pues casi casi si no esa pieza que es la original, sino una réplica exacta, fuese otra vez colocada en el fondo del pozo para armonizar y energetizar esas aguas. Una curiosidad que me llamó muchísimo la atención, muchísimo la atención, ¿eh? Entonces Muchísimo la atención. tenemos que decir, Josep Miquel, que bueno, pues Ajofrín es una zona telúrica, es un lugar de mucha energía, ¿sí? Seguramente porque, a ver, los castillos y las iglesias normalmente y las corrientes de agua y los baños no se colocaban como hoy en día. Bueno, pues tenemos este terreno, vamos a levantar una iglesia, o como quien dice, vamos a levantar un bloque, o como quien dice, pues vamos a levantar una discoteca, que tanto nos da, ¿no? La ley del ladrillazo. O sea, en catalán, diners a la buchaca. O sea, en castellano quiere decir que corra el dinero, ¿no? Y sin otra salvedad y sin otro interés, ¿no? Más que bueno, el hacernos ricos pronto y rápido, ¿no? Antiguamente, no. Antiguamente, pues, se tenían en cuenta como otra localización que no tiene nada que ver con Ajofrín, sino que es mucho más antigua, mucho más del Neolítico, ¿no? Que también fuimos, pero por seguridad solamente la nombraré, pero no la describiré, ¿no? Ajá. Fue que fuimos a un cromlech, que es una especie de formación de rocas puestas artificialmente, como Stonehenge, en las que de Inglaterra, famosa, que ese sí que tiene fama mundial. Bueno, pues en Toledo también hay una mucho más discreta, mucho más modesta, pero resulta que también es una formación rocosa en círculo, donde también se ha estudiado arqueológicamente que tiene que ver
con los equinoccios, los solsticios y las constelaciones astronómicas, ¿no? Y bueno, con una carga energética brutal, porque en cualquier cosa que esté aferrada a la Tierra y esté hecha con piedra, sobre todo con granito, pues es un acumulador energético brutal, ¿no? Pero hasta ahí puedo leer, porque para protegerlo de las salvajadas humanas, pues lo obviamos, ¿no? Lo preservamos un poquito. Volviendo a Jofrín, que ahí como ya tenemos el guardián de la casa, pues ahí no son posibles las pillerías y los destrozos. Al contrario, es un museo. Esa casa es un verdadero museo porque tiene, bueno, pues recreación en el patio, tiene en el patio interior, tiene cadenas y argollas puestas en la pared a modo de lo que era, lo que fue entonces una cárcel, y al que se portaba mal lo bajaban al Zulo. O sea, al lado del pozo está la entrada al Zulo, donde ahí se guardaban para que supongo que los peores iban ahí abajo, ¿no? Sin luz y sin nada. O ¿Pudiste sea, entrar dentro de la cárcel, Josep? sí, sí, sí. Sí. Se puede acceder, se puede acceder. O sea, hay Descríbenos, ¿eh? descríbenos cómo es la cárcel por dentro. Nada, es un espacio muy pequeñito, muy pequeñito. Digamos que lo único que se conserva, bueno, no se conserva más. Lo que pasa es que está todo tapiado. O sea, es como si fuese bajas por una escalera, pero metálica, o sea, como si fuese un agujero en el suelo, y bajas bueno, a ponerte de pie escasamente. O sea, la gente que es alta no justo tiene que ir agachada y bueno, las personas de medida normal pues no, pero que nos va muy, muy justito. Y solamente ves la entrada, porque lo demás está como tapiado. Nos contaron que en esa pared, pues para allá adentro había como un túnel o que la cárcel podía ser más larga, ¿no? Pero que por seguridad y por desprendimientos y tal, pues estaba ahí acotado a ese nivel, ¿no? Pero muy, muy, muy curioso, ¿no? Pudimos hacer experiencias TCI, que es las experiencias que lleva a cabo Iñaki Carmona, que son, bueno, pues son psicofonías que se hacen en ese lugar, ¿no? Con unas grabadoras y con unos equipos de alta sensibilidad se pueden captar voces. Y nosotros fuimos testigos también, es otra experiencia interesantísima, que es parte de los retiros, que en ese agujero, en esa cárcel, en ese zulo, grabamos voces de otras presencias de otros lugares, ¿no? O de otras dimensiones, como queramos decir. Fue una experiencia muy, muy, muy completa, muy llena, ¿eh? La Entonces, visita a la... hiciste Sí, psicofonías. ¿Tenéis psicofonías sobre el lugar? sí, 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 sí. Las hicimos muy básicas, ¿eh? Porque el equipo que llevaba Iñaki era simple, era pues, a ver si captábamos algo. O sea, no era un equipo desarrollado profesional de los que él suele utilizar para sus estudios, ni tampoco era la hora señalada, porque, bueno, pues como teníamos que bajar de 5 en 5 porque ese zulo era muy pequeñito, pues claro, el resto de la gente, hasta 20, estaban por arriba charlando y tal, ¿no? O sea que había mucha contaminación acústica, ¿no? Al ser de día también el ruido de la calle, que era poco, pero bueno, también llegaba de alguna manera,
pero se pudieron hacer, sí, psicofonías, registros de voces de gente que no estaba presente físicamente. Sí, y además en ese lugar, esto es lo que quería recalcar, fueron altas y claras, las voces que se grabaron. Muy interesante, muy interesante. Un material digno de estudio. Y eso también es parte del estudio de los retiros Ulises. Ajá. Todo un tema, ¿eh? La verdad es que estos temas a veces enganchan, ¿eh? Yo Mucho, os mucho. puedo contar que tengo una amiga en Bilbao que el otro día se desplazó hasta el castillo de Olite y cerca del Ujú. castillo de Olite hay una iglesia, ¿eh? Es una zona también telúrica, es una zona donde hay mucha energía y ella pues se propuso hacer fotografías, ¿no? Sobre todo a la iglesia, ¿no? Y mira tú por dónde hacía secuencias de dos, tres fotografías al momento, ¿eh? Para poder contrastarlas. Y en una de esas fotografías apareció una orbe de color violeta, muy interesante, ¿eh? La verdad es que fue y es impactante, ¿eh? Porque tened en cuenta que hace la fotografía tres veces o dos veces y en una aparece el orbe y en las otras ya no aparece, ¿eh? O sea, es algo bueno, pues que a los que les apasiona el tema, pues tienen ahí material para estudiar, ¿eh? Y seguro que ahí en Ajofrín pues también hay mucho que aprender y estudiar de ese Sí. territorio. Y porque normalmente en los lugares telúricos, pero también por la antigüedad del lugar, claro, por ahí han pasado muchísima gente, ¿no? Durante tantísimas épocas, durante tantísimos años, que las paredes, los lugares se impregnan de estas o sea, es como si ahora yo estoy hablando aquí dentro en casa y esa reverberación, esa voz, esa energía, porque la voz no deja de ser energía, se queda impregnada en el lugar. Si ese lugar se impregna esa voz de forma significativa, pues queda ese registro. Y ese registro puede ser captado por aparatos de alta sensibilidad. Y bueno, en estos retiros, retiros Ulises que hacemos ahí en Toledo, pues una de las prácticas que hacemos es hacer esto, hacer estas TCI, estas psicofonías, por decirlo de alguna manera entendible, a la gente, en las cuales, bueno, pues pueden haber comunicaciones con voces del más allá también por decirlo de alguna manera que la gente lo pueda entender, que tampoco están allá, que es más acá que allá, pero bueno, eso habría que explicarlo largo y tendido. Y eso pues a lo mejor cualquier día de estos podrías invitar a Iñaki Carmona para que nos hable más a fondo sobre este tipo de experiencias, cómo se hace, qué se consigue, para qué sirve, etcétera, etcétera. Aquí no tenemos ni tiempo ni es el lugar, ¿no? Pero bueno, Exacto. esto ahí lanzo el, el guante, ¿no? A ver si lo recoges. Como ¿Eh? dice un buen cocinero, todo se cuece a fuego lento, ¿eh? Le- Así que ¿eh? sí, sí, No, pero sería con Iñaki interesante. vamos a hablar. Lo que pasa que, bueno, pues hay que dar más cabida también a otras personas que van a pasar por RV Radio y evidentemente que Ana también tiene que pasar. Pero yo te aseguro que antes de que terminemos la temporada, que se termina en junio, vamos a tener la oportunidad de volver a hablar con Iñaki y también con Ana
y de proponer estos temas que van a ser la mar de interesantes, ¿eh? Interesantísimo. Sí, Ujú. sí, sí. Bueno, José Interesantísimos. Miquel, nos queda poco tiempo. ¿Quieres añadir alguna Oh, cosa más? nada, que os quiero mucho y que seguís escuchando y Bueno, que sigáis escuchando que esta, sepas esta radio. que ¿Mm? sepas que te quieren mucho también, ¿eh? Los oyentes, porque, bueno, el último programa, pues, ya hay más de 1000 reproducciones, con lo cual, pues, bueno, pues es todo un éxito por tu parte, ¿no? El tener tantas personas que te quieren y quieren verte y quieren escucharte, ¿eh? Y eso es todo un Lo orgullo. que yo estimularía a la gente, animaría a la gente a que nos está oyendo, que planteasen sus preguntas y que, bueno, referente sobre todo al tema del temple, ¿eh? O sea, al tema que yo estoy aquí desarrollando. Porque, bueno, pues a veces se hace un poco extraño estar hablando y no sabes a quién le estás hablando, ¿no? No hay interactuación. Entonces, bueno, pues si alguien tiene, como una vez hubo una pregunta de un oyente, que bueno, pues intentamos resolver, pues también animo a a que las personas puedan expresar sus dudas o sus opiniones y aquí se pueden debatir, aclarar, eh, eh, certificar o negar, porque hay veces que también hay mucho cuento y leyenda en el tema del temple. Hay poca Evidentemente, seriedad. evidentemente. ¿Eh? De todas Entonces, bueno, formas, desde aquí, sí, sí, adelante, adelante. ¿no? Que desde aquí lo que perseguimos o lo que intentamos perseguir es la historia y dentro de la historia desconocida, pues lo que sea, de alguna manera sea comprobable, ¿eh? Bien. Sea Ya, comprobable. ya sabéis, podéis hacer comentarios, podéis incluso pues decir vuestra opinión sobre el tema, siempre a pie de vídeo. Y bueno, pues si queréis hacerlo por mail, también lo podéis hacer por mail, ¿eh? Ahí está también otra. Una última cosita, antes de que me Adelante. cierres el programa. Esta tarde, bueno, ya hemos empezado la presentación del libro de la novela histórica A la sombra de Alamut, bueno, pues que es de mi gran amigo Ángel Martí, en la cual yo colaboro como asesor histórico bueno, pues sobre todo del Temple, que está ambientado en lo fuerte de la ambientación está en los templarios y en Tortosa, ¿eh? Si alguien quiere tener trazas históricas de forma amena, pues bueno, pues este es un buen comienzo. Por ejemplo, mira, esta tarde vamos a presentarlo en la biblioteca de Amposta. Y Amposta es una ciudad de aquí, de las tierras del Ebro, de la desembocadura del Ebro, en Ah, la comarca del Montsià. lindo lugar, ¿Mm? ya te digo. ¿Quién ¿Mm? pudiera estar en Amposta ahora? En Amposta. Y el viernes en La Mella, Qué bien, también en la biblioteca de La Mella. estupendo. Allí seguramente caerá algún pescadito fritito, Ah, que estamos en zona de playa, ya, zona costera. ya lo creo, ya lo creo. Bueno, pues nada, oye, dale un fuerte abrazo a Ángel cuando lo veas, ¿eh? Sí, sí, Ángel sí. Martí, que aparte de escribir el libro que ha escrito, La sombra de Alamut, lo tenemos de colaborador en RB Radio y es Colaborador. nuestro Ujú. criminólogo particular, ¿eh? O sea que, Muy bien. Gracias a él estoy aquí colaborando contigo. Gracias a él. pues Pues sí, gracias a él. sí, sí, ¿Sí? sí, así es. Bueno, Ujú. pues José Miquel, nos tenemos que ir ya. Nada, nos vemos el próximo mes con mucho más contenido, Muy ¿eh? bien. Y vamos a ir madurando a ver cómo encajamos a Iñaki en todo esto también, para Ujú. seguramente en un programa diferente o ya lo veremos, ¿eh? Cuídate mucho. Ujú. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y mucha suerte en la presentación de La Sombra de Alamut. Que vaya todo muy bonito, muy bien.
Muchas gracias, besos y saludos a todos. Familia, nosotros nos tenemos que ir ya, esto se ha acabado, el tiempo es el que nos dice cuándo tenemos que cortar. Así que nada, pues que lo paséis bien, que seáis muy felices. Nos vemos ya la semana próxima, con más contenido, con mucho más programación. Y que nada, pues que lo paséis bonito, que tengáis buen fin de semana y que todo vaya rodado. ¿Quién os ha hablado? Santi Gamisans, RV Radio, Cataluña, España. Hoy a un paso del medievo. Chao, 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 chao. A un paso del medievo te invita a conocer la vida de los templarios en su paso por España. En el campo de batalla mira a tu hombro. Si llevas la cruz del templario, perfecto. Si no la llevas, estás perdido. A un paso del medievo, con la narración y colaboración de Josep Miguel Martínez y Santi Gamisans. Un rey no mata a otro rey, pero la alevosía y la ruindad de este hombre no podían consentirse. A un paso del medievo, un programa de RV Radio Cataluña, España. ¿Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia? RV Radio, tu alternativa. Pues empatiza y quédate con nosotros, la amistad la pondremos entre todos. RV Radio, tu alternativa. En RV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. RV Radio Cataluña, España, ¿será tu alternativa?